climaterio y menopausia. Que, ¿La bueno, elevación de la empiezan temperatura? ajá, como a un periodo de adaptación, a lo mejor. Ok, ¿cuál sería el periodo de adaptación? El climaterio. El climaterio. Bien, entonces. Dame un segundo. Sí, el climaterio van a ser todos esos cambios que se van a adaptar a la mujer. ¿Y qué va a ser la menopausia? La última menstruación. O sea, todos los cambios que va a haber por la última menstruación se le van a llamar climaterio. O sea, climaterio es el evento traumático. Lo que pasa antes y después, digo, la menopausia es el evento traumático, lo que pasa antes o después de la menopausia se llama climaterio. O si le quieren decir más bonito, hay unos que le llaman transición menopáusica. Están como que esos dos nombres. Bueno. Si lo quieren poner como definición, etapa de la vida donde decrece la función reproductora después de haber alcanzado el máximo, es su transición entre la madurez y la senectud. Todavía la paciente no es adulto mayor, todavía es adulto estándar, pero ya se le está acercando al adulto mayor. Entonces, vamos a ver, esta tablita que estoy poniendo aquí se llama clasificación de Strauss más 10, así como Strauss de popote. Así. Entonces, en este Strauss más 10, lo que quiero que vean es de que que es fecha de última menstruación, solo es un evento. ¿Cómo creen que definamos ahora sí menopausia? Para que yo diga, esta fue la fecha de última menstruación de la paciente. ¿Qué características tendría? ¿Como un cierto tiempo de no haber menstruado? Muy bien, tiene que ver con el tiempo de no haber menstruado. ¿Cuánto tiempo tiene que no haber menstruado? Un año. Si la paciente, su fecha de última regla fue el 15 de junio del año pasado, ya sería menopausia. Sin embargo, si la paciente, no sé, su fecha de última menstruación fue en septiembre, todavía no la podemos llamar menopausia. ¿Eso sería menorrea? Eso sería una menorrea secundaria, en dado caso. Muy bien. Entonces vamos a ver que Strauss lo clasifica como en menos lo que está previo a la menopausia y en más lo que está posterior a la menopausia. Aquí tenemos menarquia. Ustedes, por ejemplo, están como en un estado, perdón, como en un estado -4 por la edad que tienen. Entonces se dan cuenta en qué momentos va a haber sintomatología en esta transición menopáusica y en esta posmenopausia. Desde aquí, desde el -2 hasta más o menos el +1C. Ahí es donde va a haber la mayor cantidad de clínica, donde van a ser los cambios. ¿Y cuándo realmente va a empezar los cambios? Como de 1 a 3 años antes de la menopausia. Puede ser incluso antes, pero pues, es muy variable. ¿Qué cambios va a tener la paciente? ¿Cuáles son los cambios que más conocen? Los emocionales. Ok, los emocionales, la vida emocional, bien. ¿Bochornos? Bochorno. Escucho bochornos. Hormonales. Ok, pero el hormonal no es un síntoma. Los bochornos. ¿Por qué va a haber bochornos? ¿Por qué dijimos que va a haber bochornos? Que así hay bochornos y muchos. Y por eso tienes a la mujer con el abanico o el Pues era ventilador. porque la temperatura interna iba a aumentar, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, sí aumenta. Pero Por el golpe de la GNRH, ¿no? porque la GNRH está hiperfuncionando, ¿no? La GNRH y el LH. Nada más dejen regresar aquí. Nada más. Voy a poder empezar. En esta paciente que está entrando a la menopausia, todavía no está en menopausia, está entrando a la menopausia. Entonces está en la perimenopausia. ¿Cómo creen que esté la GNRH? ¿Aumentada o disminuida? ¿Aumentada? Aumentado. Aumentada.
aumentada. Por ende, ¿cómo va a estar la LH y la FSH? ¿Disminuida? No, Aumentada. aumentada. Estaría aumentada. ¿Y cómo estaría el estradiol y la progesterona? Disminuida. Ahora sí estarían disminuidas. Entonces, como no hay nadie que me dé una retroalimentación negativa a la GnRH, ¿qué hace la GnRH? Aumenta. ¿Qué va a pasar en la menopausia o en la postmenopausia? ¿Cómo va a estar la GnRH? Esto digamos que es como 1 a 2 años después de la última fecha de regla. ¿Cómo estará la GnRH? Disminuida. No, sigue No. aumentada. Ah. Incluso todavía más, porque este de aquí, fíjense, produce menos, pero produce. ¿Cómo está la LH y la FSH si está la GnRH muy elevada? Aumentada Elevada. también. Aumentada, también están aumentadas. ¿Y va a haber estradiol o progesterona? No. 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 Entonces, por eso en los primeros años, estos dos dijimos que estaban atrasito del control de la temperatura. Como están trabajando de más, desde este momento de la perimenopausia, le pegan a el control de la temperatura y se tienen los famosos bochornos. Entonces luego ves a las señoras que ya están en la meno, o sabes que estás ahí que están en el climaterio, porque es cuando estás así como en invierno, que estamos como a 5 grados, entonces estás con tu chamarrilla, tu café, y la paciente así con vestido y con el abanico, porque no se da abasto con el calor que tiene. Doctor, ¿también puede pasar que esté sudando la paciente? Sí. ¿Ese es también por los bochornos o es por otra cosa? No, sí, también por eso. Incluso puede llegar a sudar en la cama. Y de hecho, muchos pacientes de lo que se quejan es de que sudan y sudan y sudan y sudan cuando se van a dormir. O sea, se duermen ya sin cobijas, sin sábanas, sin nada, y siguen sudando. Doctor, yo, por ejemplo, a mi mamá ya le da menopausia, porque bueno, ya le había dicho que le hicieron histerectomía. Entonces, pues mi mamá pensaba que ella ya no iba a tener bochornos, pero fue lo contrario. Entonces, siempre que le va a dar así como, no sé si se llame crisis, pero cuando le va a dar bochornos, se le empieza a calentar bien feo aquí atrás de la cabeza. Súper caliente. Qué curioso. Específicamente por ahí atrás, no sé por qué, pero pues sí, sí se sube la temperatura basal. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, ya la posmenopausia como unos 5 años después? ¿Cómo está la GnRH? ¿Qué habrá hecho la GnRH? ¿Sirvió de algo? Pues no. Entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Va a qué? ¿A disminuir? Va a disminuir. Por ende, la LH y la FSH disminuyen. Y aquí, pues, siguen muertos el estrógeno y la progesterona. ¿Qué estrógeno dijimos que va a producir la paciente posmenopáusica? ¿La qué? ¿El estrógeno? No, el estrógeno es la familia. ¿Qué estrógeno ¿Estradiol? produce la estradiol? 17 beta estradiol es de la fértil, de la que tienen tus compañeras. Estrona. Estrona. Y si se acuerdan, el estrona se producía ¿en dónde? En el tejido adiposo. Entonces, él es como el estrógeno, pero mucho más barato, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Tiene funciones mínimas como estrógeno, se le parece, pero Entonces la paciente podría subir de peso. va a subir de peso, no podría, va a subir de peso. De hecho, es uno de los síntomas principales de que suben de peso. ¿No? Y incluso hay como así el meme o pues sí, la burla es de menopausia, grasa segura. Entonces, cuando la paciente sube realmente de peso y es
nutricionalmente hablando es un momento complicado porque le des lo que le des, va a subir de peso. Ujú. Vamos a pasar por eso acá, a la estrago. Entonces aquí vemos en los síntomas, ¿no? Aquí dice síntomas vasomotores. Más o menos, y aquí es donde están más en la posmenopausia. Ahora, nada más como dato cultural, los bochornos en inglés se llaman hot flushes, porque luego cuando yo lo leí no tenía ni mendiga idea qué significaban hot flushes. Pero bueno. ¿Qué otra cosa creen que le pase a la paciente? Mira, aquí está en lo de las hormonas. Que aquí habla en FSH, cómo empiezan a aumentar. Aumenta y aquí se estabiliza y eventualmente baja cada vez más. La inhibina beta, ¿se acuerdan que era la que inhibía los folículos adyacentes cuando empezaba el ciclo menstrual? Entonces vean cómo baja, 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 muy baja. Porque ya no hay quien lo produzca. Y miren, conteo de folículos, bajo, bajo, muy bajo, más bajo todavía. Sigamos bien hasta aquí. Ahora. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Para la ¿qué era? Premenopausia, para eso hay Sí. como unas señales, o sea, como unos tipo avisos que te indican que ya va a empezar la premenopausia. Bueno, es peri, el término es peri, que es este de acá. ¿Lo que creen que empieza a fallar? Antes de que empiecen los bochornos, antes de eso, ¿qué sintomatología creen que empieza a tener la paciente? Regla irregular. Empieza a ser más irregular. Pero ¿cómo va a ser esa irregular? ¿Puede ser corta o puede ser larga? Larga. Pueden ser de las dos. Generalmente es larga. Sin embargo, sí puede empezar a cortar su ciclo. Entonces, por ejemplo, la paciente sí estaba menstruando una vez al mes. Y ya, pues en ese momento ya se hizo una ligadura de trompas o lo que quieran. ¿Y cómo empieza a ser la menstruación? Cada vez más y más y más esporádica. Puede ser que haya un inicio como que agudo, en el cual los ciclos empiecen a cortarse, como que se acortan, se acortan, se acortan, se acortan, y luego se hacen largos, 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 largos. Entonces la paciente empieza a sangrar una vez cada 2 meses, una vez cada 3, una vez cada 6, y hasta que llega al año. Pero antes de que empiecen los bochornos, generalmente empiezan con trastornos del ciclo menstrual. Obviamente, si su paciente es como la mamá, creo que es de Brenda, que tiene una histerectomía, pues no va a tener esos trastornos del ciclo menstrual porque no está menstruando, porque no tiene útero. Entonces ahí seguramente el primer indicio fue los bochornos. O la irritabilidad. Porque es como volver a tener una adolescencia, básicamente sus cambios hormonales en lo que se adapta al cuerpo. Entonces, así como se sentían emocionalmente en la adolescencia, no es para espantarlas, pero sí se van a sentir en la menos. También pueden tener osteoporosis, ¿no? Muy bien, ellas tienen mucho más riesgo que nosotros de producir osteoporosis y ahorita vamos a ver por qué. La osteoporosis no es normal. Que tenga una pérdida de masa ósea, sí, pero el grado que llega a osteoporosis, no. Nada más antes de explicarles esto, creo que aquí noté. Climaterio, ovario, ¿dónde está la edad? Nada más aquí para que sepan, ¿cuándo debe empezar el climaterio o la perimenopausia, la premenopausia? De los 35 a los 40 años. Más o menos la meno está ubicada entre los 40 y los 45 años. Pero luego los pacientes de los 35 empiezan a tener ya problemas hormonales, todo eso. Si la paciente de los 35 empieza con esos problemas, incluso se le podemos llamar un fallo ovárico precoz. También que puede tener flacidez de mamas, hiperpigmenta la piel, flacidez muscular, disminución de la libido, dispaneuria. ¿Qué es dispaneuria? ¿A qué le suena dispaneuria? Es el dolor en las relaciones sexuales, ¿no?
Es el dolor, la molestia al coito y endos. Anorgasmia y los famosísimos bochornos. Pero vamos a hablar de la principal, que es la osteoporosis. ¿Por qué se va a dar la osteoporosis? Y este fue un esquemita que hice yo. Es por presumirlo. Y lo pueden hacer en esta página. It's free. Para cuando tengan que hacer algunos esquemas y quieren que les queden bonitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es en una paciente que todavía no está en la menopausia, ni en la transición menopáusica, ni en la perimenopausia, ni nada de eso. Es una paciente como ustedes, joven. ¿Por qué? Porque luego también preguntaban en un grupo alguna vez que por qué las pacientes mujeres les iba peor con el lupus y les iba peor con otras cosas, con enfermedades autoinmunes. Pues bueno, ¿sí saben qué es un osteoblasto y sabemos qué es un osteoclasto? No. ¿No? Bueno, estos dos, osteo, ¿dónde se encontrarán si se dicen osteo? Hueso. Hueso. En En el el hueso. Muy bien. Entonces, el osteoblasto va a ser el que fija el calcio al hueso. Y el osteoclasto, digamos que rompe el hueso para liberar calcio. ¿A dónde libera el calcio? ¿Dónde quiero que se libere el calcio? Si yo estoy rompiendo el hueso, ¿a dónde estoy mandando ese calcio? ¿Al torrente? Al torrente, porque ¿quién lo necesita? ¿El corazón? El ¿Sangre? músculo, bien, o sea, específicamente el corazón. Entonces, ¿qué es más importante, hueso o músculo? Músculo. Entonces, por eso el osteoblasto es como de, mira, me sobra este calcio, lo voy a poner aquí en el hueso. Y cuando ya me hace falta, pues rompo tantito hueso y me jalo ese calcio. ¿Sí queda claro? Entonces tiene que haber un balance entre osteoblasto y osteoclasto. ¿Qué pasaría? Es muy raro, pero ¿qué pasaría si el osteoblasto trabajara de más, así muchísimo? ¿Qué le pasaría a ese hueso? Los huesos serían más Se va a fuertes, ¿no? deteriorar. Se va a deteriorar. ¿Pero por qué? ¿Cómo va a ser ese hueso ahora? Va a tener menos rigidez. No, pues al revés, ¿no? ¿Qué le estoy poniendo todavía más capas de Ah, calcio? más sí es cierto, rigidez. Va a más ser más rigidez. fuerte. Va a ser más fuerte, pero llega un punto de que casi se convierte en piedra. Eso se le llama osteopetrosis. Y también es malo. Es muy raro, pero es malo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, cuando el osteoclasto es el dominante, el que trabaja mucho más que el osteoblasto? ¿Qué le puede pasar al paciente? Os... Pues su Los hueso ahora huesos sí serían va a muy ser más. frágiles. Sus huesos van a ser frágiles, más débiles. ¿Y cómo se llama eso? ¿Osteomielitis? No, es infección del hueso. Osteoporosis. Osteoporosis. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es la osteoporosis? Es que el osteoclasto está funcionando más que el osteoblasto. Hay muchas razones, pero ahorita vamos a ver en el caso de la mujer. ¿Por qué? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué tipo de célula creen que sea el osteoblasto y el osteoclasto? ¿Es célula endotelial? No sé, es una mucosa, es músculo? ¿Qué tipo de célula será? ¿De qué sistema serán los osteoclastos y los osteoblastos? ¿Qué célula tiene capacidad de romper y de comer? ¿Fagocítica? Los macrófagos. ¿Qué son los osteoblastos y los osteoclastos? Son células de defensa modificadas, pero al fin y al cabo son células de defensa. Esto va a tener muchísima importancia, porque así pueden entender por qué a la mujer es más susceptible al lupus, síndrome Artritis reumatoide. artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En eventos normales, el osteoblasto va a ser encargado de activar al osteoclasto. Este no es independiente. El osteoclasto, curiosamente, es dependiente del osteoblasto. Él le va a decir, ¿puedes romper o no? Se le manda más. Entonces, ¿cómo le hace para que se rompa, para que el osteoclasto funcione? El osteoblasto produce un RANK.
Un rank es un segundo mensajero. Así como vimos proteína G, el rank ligando también es una proteína ligadora de segundo mensajero. Entonces, el osteoblasto produce rank. Este rank llega al rank ligando del osteoclasto y ¿qué hace? Rompe el hueso. ¿Y cómo se llama eso? Aumenta la resorción ósea. ¿Qué quiere decir? Que está rompiendo el hueso, ¿no? Está rompiendo. ¿Y qué le está sacando el hueso si lo está rompiendo? Calcio. Calcio. Entonces, eso pasa lo normal. Sin embargo, yo no puedo estar trabajando así. Entonces, ¿qué va a ser el caso de la mujer? En el caso de la mujer, gracias al estradiol, en lugar de producir rank ligando, produce osteoprotegerina. Si se llama osteoprotegerina, ¿a quién protege? Al hueso, ¿no? Al hueso. Al hueso. Entonces, osteoprotegerina se va a unir al rank ligando en lugar de entonces bloquea por inhibición competitiva. Y si lo bloqueo, disminuyo la reabsorción ósea. Es, por ejemplo, no sé si ustedes tengan perros, pero por ejemplo, yo que tengo varios perros, ¿qué hago para que no se coman nada de lo que a mí me gusta? Pues los entretengo, ya sea los saco a pasear o les doy juguetes o hago que jueguen entre ellos. ¿Qué estoy haciendo? En lugar de canalizar esa actividad destructiva en mis cosas, la canalizan en otra cosa. Les doy una carnada, por así decirlo. Eso hace la osteoprotegerina. Le da con qué entretenerse al osteoclasto. ¿Sigamos bien? ¿Qué pasa en el momento de la menopausia? ¿Qué le pasa al estradiol? Disminuye. ¿Se muere? Disminuye. Y si disminuye, ¿qué le va a pasar a la osteoprotegerina? También disminuye. También disminuye. Entonces, ¿quién va a empezar a funcionar más? El estrógeno. El rank. Y por ende, ¿qué le pasa al osteoclasto? Aumenta Y osteoporosis. la reabsorción ósea. Y eso es una de las causantes de osteoporosis. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Podría repetir eso, lo último? Es que ahí ya no lo entendí. Ok. ¿Qué pasa en la menopausia? ¿Qué le pasa al estradiol? A disminuir. Va a Disminuye. disminuir. Si disminuye, ¿qué le va a producir a la osteoprotegerina? ¿De qué color es la flecha? El estradiol estimula la osteoprotegerina. Entonces, si el estradiol está bajo, ¿cómo va a estar la osteoprotegerina? Baja. Baja. Entonces, ya no se va a juntar al rank ligando, ya no va a funcionar de carnada, porque ya no hay. Entonces, ahora sí va a funcionar el rank normal. Y si el rank se une, me da este efecto, que es aumento en la reabsorción ósea. Y si yo no controlo eso, ahora sí es cuando a la mujer le pasa, ¿qué? Osteoporosis. O sea que se podría decir que la osteoporotegerina inhibe al rank. Así es. Ah. Bueno, inhibe el rank ligando. Compite con el rank. ¿Recuerden estos? Este es el rank ligando. Esta es la osteoprotegerina. Y este sería, no tocó. Ya. Y este sería el rank. Entonces, en este momento, ustedes que están jóvenes, aquí está el rank. ¿Qué van a liberar? El rank ligando, perdón. Ustedes que están jóvenes, ¿qué liberan más? ¿Osteoprotegerina o rank? Osteoprotegerina. Osteoprotegerina. Y si se une la osteoprotegerina, ¿qué le pasaba a la actividad del osteoclasto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Osteoclasto. Disminuye. 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 ¿Mm?
Entonces, si yo tengo a alguien que se está comiendo el hueso y lo inhibo, pues se come menos hueso. ¿Qué va a pasar en la menopausia? ¿Quién empieza a funcionar más? El rank El rank. El rank se une al osteoclasto y ahora sí, el osteoclasto, ¿qué hace? empieza a degradar al hueso. Empieza a degradar al hueso. Ujú. Entonces, ¿qué pasó en la menopausia? Pues si no hay estrógeno, no hay osteoprotegerina, y entonces el rank puede hacer lo que quiera porque no hay nadie que le ponga freno. ¿Sí vamos bien? ¿Sí quedó un poquito más claro o si hice más bolas? Una duda, el rank ligando ese está unido al osteoclasto. Sí, es como una proteína G. Vimos que hay varios segundos mensajeros. Proteína G y este es otro, rank ligando. ¿Sí? Sí. Entonces, en todas las mujeres va a pasar eso. ¿Qué va a depender de que la mujer llegue a osteoporosis o no? Aquí hay de dos. El cómo está envejeciendo esa mujer y la cara que trae. Aparte, ya entendiendo esto, puedo medio explicar por qué la mujer es más susceptible a enfermedades autoinmunes y por qué incluso enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide luego tienen que ver mucho con el ciclo menstrual. Porque al alterar el estrógeno, yo estoy alterando la función del tejido linfático. Y como está así, y hay dos momentos claves en el desarrollo sexual de la mujer, que sería la adolescencia y la menopausia, es en los dos momentos donde la paciente tiene más incidencia de enfermedades autoinmunes. Profesor, Ujú. y en el caso de una mujer que llegara, normalmente la aparición de artritis reumatoide, ¿a qué edad aproximada aparece? O sea, sé que a veces puede aparecer en mujeres jóvenes, pero también puede aparecer en mujeres de ya un poco más avanzada edad. Es que aquí sí hay una diferencia etológica. Cuando es en pacientes jóvenes, se llama artritis idiopática juvenil. Cumple los criterios de artritis reumatoide, pero es en paciente joven. Entonces, esto quiere decir que a lo mejor es un poco más agresiva porque le vas a dar más tiempo de avance, porque esas cosas se las controlas, no las quitas. Mientras que la artritis reumatoide es más de pacientes de los 50 a 60 años. Es como que el pico donde empiezan a debutar. Y si una mujer llegara a presentar artritis reumatoide como a los 30 años, Pues ahí también tendrías que hacerle, hay diversos marcadores como los EANCA, los ANCA, los ANCA, se me olvidó los otros nombres de los anticuerpos, y ahí ya tienes que hacer como más tienen como Pues una igual va lista a depender de otras cosas, ¿no? Ujú. Por Digo, ejemplo, Selena Gómez tiene lupus y se dieron cuenta porque sufre de insuficiencia renal. bueno, pero pues el lupus, una de las características que tiene es de que da nefritis lúpica. La artritis reumatoide sí puede llegar a riñón, pero es más complicado. ajá, es como un poco más espontáneo, vaya. No, Y es que la artritis, también tienes que ver el cuadro, porque luego la artritis generalmente es de articulaciones pequeñas hacia las grandes. Entonces empieza en dedos, ya sea de la mano o de los pies. Entonces te da la clínica, le haces factor reumatoide, anticuerpos ANCA, anticuerpos PANCA, todo ese rollo, y vas ahí como que haciendo varias listas. No es tan fácil meterte en una enfermedad autoinmune porque son como que criterios muy específicos. Y cambias un criterio y ya cambia de enfermedad. y yo imagino que cuando es una mujer, no sé, que llega a tener artritis reumatoide como esa edad de los 30 y pasa por la menopausia, yo imagino que este proceso es más agresivo, ¿no? Sí, ahí va a ser, a lo mejor la sintomatología hormonal que estamos viendo es igual, pero lo que tienes que checar a lupa es de que no caiga en de que esa artritis reumatoide no se incremente, no tenga un pico, se me olvidó, no se llaman crisis, pero que no tenga una crisis. Ujú. Igual, por ejemplo, en el lupus,
La paciente que va a entrar a menopausia, ahí tienes que checar de que no tenga un evento lúpico, o sea, una nefritis u otro tipo de cosas. Porque sabes que son momentos en los que su sistema inmune va a cambiar por la deficiencia de estrógeno. Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿qué le pedimos a la paciente para saber cómo está su huesito? Le pedimos este estudio que se llama densitometría ósea, la famosa densitometría ósea. Entonces, ahí, ¿qué se hace a la paciente? No sé si le han visto los densitómetros. Es una cama que tiene como una dona, así como un resonador, pero mucho más chiquito. Entonces, ahí ven qué tan denso es el hueso. Y lo ven generalmente en columna y en cadera. Hay unos que también lo ven en mano o en muñeca. Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí abajo porque sea mejor. Denme un segundo, chicos. Ya, perdón. Entonces, se le hace una fotografía al hueso y se ve qué tan denso está. Entonces, vean estas líneas de aquí. Esto sería lo normal. Si mi paciente está entre estas dos líneas, su densidad de hueso está normal. Entonces, fíjense, este de aquí es la edad en años. 20, 30, 40, 50, 60. Entonces vean cómo conforme pasan los años, el hueso tiende a estar menos denso. Y está bien. Eso es lo normal. Sin embargo, vean esta paciente, está aquí. En lo amarillito, ya se salió de esto. Entonces, esta paciente antes de osteoporosis, ¿cómo creen que se llame? Que sería la de aquí. ¿Cómo se dirá que tiene poco hueso? Osteopenia. Si mi paciente ya estuviera aquí, y es osteoporosis, o acá ya es osteoporosis. ¿Cuál es el problema de la osteoporosis? Tú no puedes quitarla. Si yo caché a mi paciente aquí, lo que voy a hacer es darle tratamiento para mantenerla aquí. Ya no puedo hacer que ese hueso se vuelva más denso, pero puedo evitar que se deshaga. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, lo que ya si algún día le llega a su mamá o su tía o algo así con este estudio, más o menos saben leerlo. Si, mira, estás por aquí abajito, tu hueso está débil. ¿Estás aquí? Tu hueso está todo dar para tu edad. Entonces, creo que se usa el ácido fólico para eso. Sí, ahorita vamos a ver que se usa el ácido fólico, la vitamina D3, anticuerpos monoclonales. Hay diferentes formas. Los bisfosfonados. Ahorita vamos a ver un poquito. Pero entonces, bueno. Bueno. No, dime, antes de que empiece. Es que iba a decir, entonces esos fármacos se usan para evitar que el hueso se deshaga, ¿no? Como dijo usted. Pero en sí ya no va a hacer que el hueso se haga más denso. Así es. Vas a evitar que el hueso se haga más delgado. Pero lo que ya se adelgazó, ya se adelgazó. Déjenme por mi cuaderno, porque ahora sí tengo mi escritorio hecho un desastre. Entonces, ¿cómo creen? Si mi paciente no se hace densitometrías o esto, ¿qué clínica yo le puedo ver de, esa paciente hacia fuerza tiene osteoporosis?
Así que le puedo ver a la paciente así de consultorio, así hasta la puedo ver en la calle y decir, esta paciente tiene osteoporosis, así. Si el hueso está muy débil, ¿qué creen que le pase? Se Se puede va a cansar muy fracturar. rápido, ¿no? Se puede fracturar y vamos a regresar al pizarroncito. ¿Creen que las fracturas duelan o que no duelan? Sí. No, las fracturas de la osteoporosis casi no duelen, a menos de que sean aparatosas. Entonces, 2/3 partes de las fracturas de ese tipo de pacientes son indoloras. Entonces, si no le están doliendo, indoloras, ¿en dónde creen que se esté fracturando? ¿Qué cosa se puede fracturar que yo no lo puedo ver tan fácil? Y no le duele a la paciente. Sin embargo, sí tiene sintomatología. Las articulaciones. No, las articulaciones no se Ah, fracturan. Es cartílago. La parte interna del hueso. Puede ser cualquier hueso y si me da síntomas. ¿Qué hueso se va a fracturar? El fémur. No, el fémur, eso sí va a ser súper sintomático. A ver, si ustedes van con su abuelita y le preguntan, abuelita, ¿usted cómo era cuando era joven? Ay, ¿qué les va a decir? ¿Se puede fracturar el cartílago? No, el cartílago no, que eso no se llama fractura. Seguramente van con su abuelita y su abuelita les va a decir, es que yo era de tu altura cuando era joven. Entonces, ¿qué se columna. fracturó? Las vértebras, vientos, la columna. Entonces, imagínense que aquí está la vértebra. Si aquí está la vértebra, y aquí, ahí me sale mucho acá. Y aquí está la otra vértebra, y se empieza a fracturar, ¿qué creen que le pase al tamaño de la vértebra? empieza a disminuir. disminuir. Va a irse disminuyendo. Entonces, fíjense, de ese tamaño de vértebras que tenía, empiezan a colapsar. ¿Por eso se ven agachados? Escoliosis, ¿no? Escoliosis también. Entonces, ustedes ven, hay viejitos, bueno, viejitos y viejitas, que ustedes los ven caminar por la calle y se ven súper chaparritos y súper encorvados. Ese paciente trae osteoporosis. Trae osteoporosis. ¿Por qué? Porque esas fracturas de la columna vertebral van haciendo cada vez más pequeña la columna y van ladeándola. Entonces puede tener escoliosis, gifosis o los demás que no me acuerdo cómo se llaman. Por eso les digo, no se ve a simple vista, o sea, sí se ve a simple vista, pero tienen que saber qué están buscando. Esas serían unas y son las más comunes. Ya puede, y luego con qué se complican, ya cuando hay pinzamiento de discos. Entonces ves a la abuelita que ya está toda encorvada, chaparrita, y luego te dice, ay, como que se me duermen los dedos, ya sea de las manos o de los pies. Pues a ella está viendo un aplastamiento, hasta allá debe haber una hernia de disco. O lo que les pasa es de que les salen osteofitos. Entonces, por estas fracturas y una remodelación ósea, empiezan a hacer esto. Como que estas cuñitas hacia afuera. Pero, por ejemplo, lo que dice de las fracturas en la columna, igual puede pasar a viejitos y no necesariamente tienen que tener osteoporosis, ¿no? Porque al final todos nuestros abuelitos se ven chiquitos. Sí, hay tendencia, pero hoy tendrías que ver si es por la escoliosis. O sea, si tu abuelito es chaparrito, pero porque está jorobado, a lo mejor no tiene tanta osteoporosis. Pero si está chaparrito y no tiene tanta joroba, ahí sí es Ah, osteoporosis. O sea, también hay en los abuelitos hay como que un sesgo porque tú le tomas la estatura como si estuviera así, pero el abuelito no está así, está así. Entonces tú le estás restando centímetros que sí tiene de estatura, pero que no puede levantar. Entonces luego les hila estos que en ortopedia se les llama picos del oro. Y estos son los que luego pinzan los nervios. Entonces luego bajan de estatura y se les empieza a adormecer. Y ahora sí, 1/3 del resto, ahora sí son dolorosas. ¿Cuáles serían las más comunes? Dolor en los dedos. Bueno, la fractura. La fractura. La fractura dolorosa de las más comunes.
¿De los miembros inferiores? Más específico. Dime así, ¿dónde se rompen así? ¿Dónde es clasicazo de, ya se fracturó El tobillo. Cadera. la Cadera. cadera? Cadera y ¿dónde más? Muñecas. Es bien fácil de que se fracturen las muñecas. Y son con caídas mensas. O sea, por ejemplo, si ustedes ahorita salen por un vaso de agua y se caen de su altura al piso, pues nada más su hermanito y su mamá se van a morir de la risa, les sale un moretón y ya, tan, se acabó. Pero si, por ejemplo, está su abuelita y aquí está el escritorio, se va a caer y se recarga y no se cayó, pero nada más es ese como recargamiento en el escritorio o en la mesa y luego ya se fractura en la muñeca. Eso ya me habla de una osteoporosis. O, por ejemplo, eso me tocó un paciente, venía en su camioneta y aquí está la banqueta, aquí está la camioneta, pisa entre la camioneta y la banqueta, se cae y se fractura cadera y se fractura tobillo. O sea, nada más de caer del lado de costalazo, ni siquiera hubo palanca. Entonces son fracturas como que muy aparatosas para el mecanismo de fractura. Dijeron, si por ejemplo, no sé, casi los atropelló un camión y se fracturó en la cadera, bueno, pues sí, ¿no? Ahí sí está el tamaño del trancazo para la fractura. Pero son fracturas sonsas, o sea, le digo, son fracturas muy aparatosas para el mecanismo de daño. Y luego lo malo es de que el paciente no se muere de la fractura, se muere de los coágulos. Porque se fractura en la cadera, tienen que estar postrados mucho tiempo, se les hace un émbolo graso o una trombosis y ¡pum! Llega a pulmón, corazón o cerebro y ahí se quedó. ¿Sigamos bien? ¿Dudas de esta parte? No, doctor. Bien. ¿Cómo voy a la única diferencia entre osteoporosis y osteoporosis severa es que la osteoporosis en densitometría ósea me le sale en el rojito, que básicamente es de 1 a 1.5. Llevo de 1 a... desviaciones estándar. Sí sabemos que son desviaciones estándar, ¿verdad? Mi estadística. A ver, ya llevan casi un año de métodos de investigación que son desviaciones estándar. Si mi línea dice que aquí a los 60 años tiene que tener, digamos a los 80, porque estamos hablando aquí, debe estar más o menos en ¿qué sería esto? Pongamos que .70. Aquí. Si yo digo que es de 1 a 2.5 desviaciones estándar, entonces si está de .5, en lugar de estar en .70, si está de 1.7 a... ¿cuánto es esto más 2? A 3.2 en la grafiquita. Entonces nada más a .7 le aumenté esto. Si está, por ejemplo, en 1.7, que sería por aquí, por acá. De aquí, cada raya es una desviación estándar. Entonces, si estuviera aquí mi paciente, con esta densidad es osteopenia. Pero si estuviera en esta edad, aquí ya sería osteoporosis. Cada rayita es como una desviación estándar. Entonces, si está una rayita acá, de diferencia, osteopenia. 2 rayitas y media, osteoporosis. Si no, eventualmente también tienen que ver cómo se leen estas cosas en desviación estándar. Y para que ya sea osteoporosis severa, tiene que tener el diagnóstico aquí y una fractura. Así nada más para acabar esta parte, porque luego me voy a meter mucho en osteoporosis, ¿qué le voy a dar el tratamiento a mi paciente? El tratamiento se va a basar principalmente en detener el progreso de la osteoporosis. Antes de darle tratamiento y antes de
de darle chochos, ¿qué le tengo que decir a la paciente que haga? O sea, antes de darle fármacos, ¿qué le voy a decir a la paciente? Señora, usted tiene que hacer ¿qué? Lo que había dicho del estudio, ¿no? Bueno, si el estudio ya está diagnosticada con osteoporosis. Antes de los chochos, antes de dar chochos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer primerito? ¿Cuál es mi primera medida terapéutica? Rehabilitación. Rehabilitación sí se fracturó. Complementar con dieta. Dieta y ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque si hace ejercicio, ¿qué va a hacer el músculo? Gana masa muscular y el músculo me ayuda a soportar ese hueso. Doctor, pero si este ejercicio no tiene riesgo de sufrir algún daño. Bueno, pero tampoco la vas a poner a hacer voleibol. Sí, sí, en el punto. O sea, ahí tienes que mandarla a la paciente a ejercicio de bajo impacto. Normalmente las mandan a nadar Ujú. o ejercicios de ese estilo. Les mandan a nadar o hay aeróbics de bajo impacto. O sea, no los vas a mandar sí, tiene que aumentar masa muscular. Vaya con el Mike a levantar 150 kilos con una pesa. No, va a regresar tu paciente como acordeón, ¿no? De que le fregas todas las vértebras en un día y te va a mandar por un tubo. Entonces sí tienes que saber mandarle qué tipo de ejercicio. Porque lo dice, ejercicio. ¿Y qué hace la paciente? Se pone a correr. Entonces imagínense, tiene osteoporosis, tiene sobrepeso, se pone a correr, pues el mismo golpeteo de las vértebras le va a fregar las rodillas y le va a fregar las vértebras todavía más. Entonces sí es de mandarle ejercicios de bajo impacto, como la natación, hay cardio, el tai chi, ahorita llevó como que mucha euforia, ciertas posiciones de yoga, o sea, tiene que ser un ejercicio que la paciente no le duela a nivel óseo, le tiene que doler a nivel muscular y levesón para que lo siga haciendo. Y de hecho, cuando yo iba a nadar, yo veía muchas personas, muchas mujeres igual ya grandes, así como de unos 50 años, 40 años, ya estaban ahí, en otro carril, pero ahí estaban. Y pues Ay, los mi vida, hacían, ¿crees que grandes son de 40 años? bueno, No, sí, sí. De hecho, también cuando yo voy a nadar, igual hay un carril extra para las pacientes grandes, que sí son como de 60, más 65, 70 años, y básicamente nada más las ves caminando en la alberca. Van, regresan, que ejercicios con la pelota, ahí que estén hundidas, que pongan la pelota abajo y que luego la suban. O sea, son ejercicios muy relajados, o sea, no les van a agarrar y van a decir, sí, hazte 250 metros de mariposa. O sea, no. Entonces tiene que mandar ejercicio. La dieta tenemos que, primero, que la paciente no tenga sobrepeso, idealmente, pero ¿quién creen que tenga más riesgo de osteoporosis? ¿La que está baja de peso o la que está aumentada de peso? La que está baja. La que está baja. La paciente que está baja, o sea, las abuelitas que están bien delgaditas y bien flaquitas, tienen más riesgo de osteoporosis que las que están más llenitas. Porque dentro de todo, las llenitas tienen más calcio, tienen más masa muscular por mover la grasa, entonces, pues, tienen menos riesgo de osteoporosis. Lo tienen, pero, o sea, lo tienen por el hecho de ser mujeres, pero lo tienen menos por el hecho de estar gorditas. Los tratamientos, luego lo que se da de primera línea, y entre comillas, son los bifosfonados. Estos son los únicos fármacos que pueden llegar a aumentarte ligeramente, casi nada, la densidad del hueso. Y el más conocido es el alendronato. ¿Qué hace un poquito esto? Aumenta, inhibe la acción de los osteoclastos. ¿Qué otra cosa se les ocurre que les podría dar a la paciente? Vitamina D3. Vitamina D3. Ojo, ¿ya vieron eso en Uri? Sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué le tengo que dar vitamina D3 y por qué no solamente le aviento el calcio?
porque la vitamina B3 va a ayudar a que reabsorba el calcio y realmente sirva, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, tú tienes que darle a tu paciente vitamina 3 y calcio. Si tú solo le avientas el calcio, el intestino va a estar hasta ahí en fregón tu calcio, pero a ver quién te lo reabsorbe. Entonces, tú tienes que darle el calcitriol o vitamina D3 con calcio para que lo reabsorba. Igual, esto es para mantenerlo, no le voy a recuperar su masa ósea. Ujú. Hay algunos que son moduladores selectivos de estrógenos. Ujú. Entonces hay zonas donde aumentan como que la función del estrógeno o actúan como estrógeno y aparte es que la inhiben. El problema, cierto, se me olvidó. El problema con los bifosfonados es que nada más puedo usarlos por 5 años. Y ya. Su máximo beneficio es 5 años y después de ella no me sirven de nada. Y tengo que tener mucho cuidado porque es raro, pero se ha descrito que esas pacientes pueden llegar con osteonecrosis mandibular. Entonces toda esta parte se les empieza a caer así a cachos. ¡Puc! Es raro, pero es una complicación que deben de tener en mente. Aparte, ya no vuelvo a decir que una complicación es rara, porque cada vez que digo eso me llega un paciente complicado de cosas que jamás creí que vería. Bueno, y también pueden llegar con anticuerpos mononucleares, que esto es para que el osteoclasto también funcione menos. Entonces, si se dan cuenta, todos son como en contra del osteoclasto, para que le baje 2 rayitas a su desmadre. Sin embargo, no hay como que un fármaco que me aumente la actividad del osteoblasto. Más o menos el calcitriol te hace un poquito de eso, pero no llega a ser suficiente. También ahorita hay corrientes de que hay que le des fitoestrógenos a tu paciente. O sea, fitoestrógenos básicamente son estrógenos de plantas. Como las riboflavinas, que vienen como en cosas de soya. O sea, todo lo que tenga que ver como derivados de la soya, tiene muchas riboflavinas que son fitoestrógenos. Sí pueden llegar a servir, pero igual son fitoestrógenos, son estrógenos de planta. Te van a ayudar muy poquito. Bueno, hasta aquí, dudas de osteoporosis. Todo clarísimo. Entonces, ya para casi acabar del climaterio. Bueno, ya esto sí lo vimos. Ok. Todo esto lo vimos. Nada más aquí, por ejemplo, estaba diciendo lo de la menopausia, que su media es entre los 42 a los 52 años. Media en México, 47 de 45 a 50 años. 45, 47 años, esa es la media en México, en latinas. Si una paciente, porque también es medio común, llega a su consultorio de los 60 años y le dice, ay doctor, es que volví a menstruar, eso es cáncer hasta no demostrarlo. Contrario. La paciente no puede tener menopausia y volver a sangrar otra vez. Eso me está hablando de que algo está pasando ahí adentro. Puede ser que sea un sangrado del área genitourinaria, porque si llega a pasar por resequedad, pero también si es un sangrado más interno, eso ya me habla de un problema ahí metaplásico o displásico ya importante. Generalmente cáncer cervicuterino o cáncer de endometrio. Cambios locales, ¿qué le va a pasar a la vulva? Se adelgaza. De hecho, lo que pasan con muchas pacientes, y creo que aquí me dijeron lo de la crema de progesterona, no me acuerdo si fue en este grupo, pero luego la paciente, como ya no tiene el estrógeno, todo el área genitourinaria se adelgaza y se reseca. Entonces puede tener sangrado por fricción o puede tener irritabilidad de esa zona. Entonces, a veces lo que hacemos es de que le mandamos estrógeno y progesterona en cremita, en pomadita, y nada más se la pone en esa región para que lubrique y no esté tan reseca.
disminuye el vacío de Dodderline y se modifica el pH. Entonces, también aquí la paciente puede llegar a tener más infecciones cérvico-vaginales. Ok. Y también aquí es donde se incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. Hasta antes de la menopausia, tenían la misma probabilidad hombres y mujeres de tener hasta antes de la menopausia, la mujer tenía menos probabilidad del hombre de sufrir un infarto. Después de la menopausia, los dos tienen el mismo riesgo de tener un infarto. También, por ende, se va a aumentar los lípidos sanguíneos, entonces aumenta el HDL, disminuye el HDL, aumenta el LDL, el VLDL y los triglicéridos. Okay. ¿Qué le tenemos que pedir a mi paciente para diagnosticarla como climaterio? Le puede pedir hormonas seriadas, Papa Nicolau y historia clínica. Pero realmente con la pura historia clínica yo puedo decir, mi paciente está en climaterio. Ahora, ¿qué tratamiento le darían a su paciente con climaterio? ¿Cuál es? No osteoporosis, climaterio. ¿Le voy a dar tratamiento? Sí, no, o a quién sí y a quién no. ¿Podría usar tratamientos hormonales? O sea, sí, es lo que se usa, tratamiento hormonal, a base de estrógeno y progesterona. ¿Y a quién se lo puede ofrecer o a quién no? ¿Por qué lo ofrecería? ¿A quién no sería las mujeres con antecedentes de cáncer, no? Sí, obviamente, nada de cáncer. Pero la paciente, ajá, dime. Bueno, no se me ocurre nada. Entonces, ¿a quién? Digo, a esta paciente sí le debería dar tratamiento hormonal. ¿Por qué se lo debería dar? ¿Por qué le tendría que dar tratamiento hormonal de reemplazo? Para quitar un poco su malestar, ya sean el insomnio, los bochornos. Entonces, si yo le voy a dar hormonas a mi paciente, es totalmente sintomático. Igual que en el hombre. O sea, solo le voy a dar hormonas, solo le voy a terapia de reemplazo hormonal para tratar los síntomas, como los bochornos, la pérdida de la libido, la disminución muscular. Todo eso es para un indicativo de la terapia hormonal de reemplazo. ¿A quién no se la voy a dar? Como ya dijo su compañera, a pacientes que hayan dado cáncer. No me importa el cáncer que le haya dado. Si ya tuvo cáncer, jamás le tengo que dar terapia hormonal de reemplazo. Porque ya vimos que la hormona no causa cáncer, sin embargo, crece el cáncer que está ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le puedo dar hormonas nada más por cierto tiempo o todo el tiempo que se me antoje? Por cierto tiempo. Aquí hay dos corrientes. Una corriente que es como más clasicona, un poquito más viejita, y una que es un poquito más moderna. Yo soy más de la otra. En la clásica decían, tú puedes darle terapia, es la que está aquí, tú puedes darle terapia hormonal reemplazo, 5 años si hay útero y 10 años si no hay útero. Esa es la clásica. La que yo sigo es como, tú puedes dar terapia hormonal de reemplazo todo el tiempo que se te antoje. Sin embargo, si detectas un cambio en mama o en Papa Nicolau, en ese momento lo detienes. Entonces, yo sí he visto pacientes y conozco pacientes que ya tiene 75 años, una paciente que conozco que lleva desde la menopausia hasta los 75 años con terapia hormonal de reemplazo. Pues también va a depender de la paciente, ¿no? Por ejemplo, si ves que la paciente pues no se hace chequeos, porque obviamente es algo de estar checando de si llega a aparecer un cáncer o no. Entonces yo creo que ahí dependería. Si ves que la paciente es irresponsable, pues mejor la dejas por tanto tiempo y ya, ¿no? Aquí uno de los grandes problemas es de que las hormonas son fracción sexta de medicamentos, lo que quiere decir que son de venta libre. Entonces, el problema de los hormonales es de que luego la paciente tú le dices, como tú dices, Jimé, ¿sabes qué? Tú no me das confianza de que te lo vayas a tomar como es y no te vas a estudiar bien. Pues la paciente le vale 3 hectáreas y va y se lo compra por su cuenta. Y también así nos llegó una paciente de 73, 74 años más o menos,
que se seguía tomando su terapia hormonal de reemplazo, pero fumaba como si no hubiera mañana. Esa paciente llegó con nosotros porque nadie le podía solucionar su problema de tos y que sacaba sangre. Esa paciente tenía cáncer pulmonar. Obviamente la paciente, cuando llegó con nosotros fue de, estamos en consulta y me dice, doctor, ¿puedo fumar? No friegue, es un consultorio. O sea, y sí, cuando le dijimos, es que esto puede ser, no me diga nada. Puedo dejar las hormonas, pero no puedo dejar el cigarro. Y ya pues no, o sea, digo, pues no, es que seguramente es cáncer y así, y no sé por qué se quedó conmigo y me dijo, mire doctor, yo me voy en la tumba pero fumando. Y sí, se murió fumando. Se regresó a su pueblito, se fumó hasta que se murió. Pero se daba sus hormonas ella solita porque eran de venta libre. Entonces a lo mejor sin hormonas y sin el cigarro, pues hubiera vivido más. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Y también se ha visto que también la terapia de reemplazo hormonal, cuando está bien llevada, también es como que ayuda un poquito a la paciente si ya tiene un problema de Alzheimer o tiene un problema de Parkinson. No la va a curar, pero va a ser menos pesado la enfermedad o más lenta. Bueno. Hasta aquí, ¿dudas de climaterio?